Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir como siempre todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa, para comenzarlo, les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede mejorar su eficiencia desde un enfoque sostenible. Desde hace más de 30 años de labor, los productores vinculados a la Asociación Argentina de Siembra Directa, APRESID, promueven la innovación para la evolución de la agricultura, teniendo como eje el concepto de sustentabilidad sistémica. Hoy, su foco está puesto en la búsqueda de indicadores que permitan desacoplar a la agricultura del impacto ambiental, como parte del objetivo de fortalecer la sostenibilidad del sector. APRESID nace para cuidar el suelo, principalmente de la erosión hídrica y eólica. De allí es que se desarrolla el sistema. APRESID empieza a experimentar con productores, digamos, los dueños de la tierra, se asocia con instituciones del saber, con empresas de maquinaria y otro tipo de empresas y empieza a evolucionar ese sistema. A partir, digamos, de esa evolución también nos fuimos encontrando con nuevos desafíos que principalmente pasan en cómo mantener activa la biología del suelo. Y eso estamos viendo que lo estamos logrando a partir de tener raíces vivas todo el tiempo, de tratar de incorporar nuevas especies, incorporar otros sistemas a la agrícola, integrándolos, y eso hace que el sistema potencie la biología del suelo y nos dé mejores resultados productivos. Necesitamos indicadores de triple impacto, saber un poco dónde estamos parados desde el punto de vista productivo, es lo que más tenemos, también económico, ¿no? Productivo económico, también qué está pasando con lo social, de qué manera estamos desarrollando conocimiento, trabajo, mejora en los pueblos, en las ciudades con las que conectamos, y con el país en definitiva, con el territorio y con el país, si uno va escalando digamos, en nivel, ¿no?, de interacción. Y después nos queda saber qué está pasando con el ambiente. Nos caracteriza llevar adelante una producción sostenible, sustentable, cuidando el ambiente, produciendo cada vez mejor, con altos niveles, digamos, de producción y con un mínimo impacto ambiental. Las tendencias productivas a generar sistemas sustentables se están orientando a la puesta en marcha de nuevas estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de base agroecológica. Contempla tres pilares, uno es el económico productivo, el otro es el ambiental y el otro es social. Y lo que tratamos de hacer es ver la producción como un sistema que contemple estos tres pilares, no mirarlos desde un solo foco, sino pensar el sistema como lo es, digamos, desde esos lugares. La agricultura es un área que está siempre en constante desarrollo, aplicando tecnologías y buscando la manera de innovar, ¿no? Todos quieren que le vaya mejor y bueno, y para eso es lo interesante de generar los procesos, ¿sí? No solamente es inyectar insumos en las producciones, sino generar procesos que sean benéficos al mediano y al largo plazo. Creo que el productor global, el productor de todo el mundo, quiero decir, tiene que estar involucrado en los procesos de innovación de APRESID, desde APRESID y desde CREA, pero desde APRESID también, desde la región podemos contarle esto al mundo, ¿no? Contarle lo importante es que el productor esté involucrado en los procesos, de hecho lo hacemos cuando viajamos por la institución. Y creo que tenemos que tener esa mirada más planetaria, ¿no? Hoy tenemos desafíos planetarios y de nada sirve salvarse uno solo, ¿no? Una región, un país, por supuesto que en nuestro país tenemos problemas recurrentes, que bueno, que el productor que esté escuchando esto va a decir sí, pero yo no puedo hacer esto si no tengo rentabilidad, lo que pasa con las retenciones, lo que pasa a veces con el tipo de cambio, ¿no? Entendemos eso también, por eso que es compleja la situación, pero a su vez si uno lo mira más a largo plazo, por supuesto que tenemos que resolver este problema recurrente, lo que estamos empantanados permanentemente, pero Argentina puede ser un líder global de lo que es la adopción de estos cambios hacia modelos más sustentables de producir, con el protagonismo del productor y con base científica y tecnológica. Aprender a manejar las herramientas que disponemos, que son un montón, aprender a usarlas estratégicamente para disminuir lo que es las resistencias que están surgiendo de malezas, de enfermedades, ¿no? Porque herramientas hay muchas y por ahí el mal uso de las mismas hacen que tecnologías que son muy importantes y muy útiles se rompan al corto plazo por su mal uso. Entonces creo que está ahí
herramientas estamos llenos, hay que saber cómo utilizarlas, en qué momento y qué estrategia llevar a cabo. En relación al mundo, uno podría pensar que estamos muy bien posicionados. Hoy a nivel global se debe estar adoptando un 15% más o menos de siembra directa. Acá en Argentina estamos alrededor del 80%. Y si uno viaja al exterior puede eso verificarlo, se ven los suelos muy degradados, principalmente bueno, en algunos países del primer mundo. El desafío que tenemos es justamente ver cómo a la siembra directa le vamos añadiendo prácticas que aumenten la eficiencia y potencien la biología del suelo para que se exprese cada vez mejor la producción. Estos modelos basados en siembra directa, en intensificación de la rotación, que es mantener el campo verde y vivo la mayor cantidad de tiempo posible, hacia la base, es imposible adaptarlo sin productores, ¿no? Porque no es lo mismo Bahía Blanca que Salta, la lluvia que tenemos, la estación de cultivo, y hacia un poco más, en el sentido más horizontal, tampoco son modelos que podemos quedarnos conformes porque se conozcan en Argentina o en la región. Tenemos que comentarle esto al mundo y tratar de no decirle qué tienen que hacer, pero sí por ahí contarle los atributos de nuestro sistema y cómo estos modelos interactivos de innovación pueden ser la solución para que este camino a la sustentabilidad tenga una adopción rápida y aprendamos más a nivel global. Atendiendo a la necesidad de repensar con sustento técnico y científico el diseño y manejo de los sistemas agrícolas, surge una vez más la revisión de los métodos de trabajo para que con buenas prácticas agrícolas integradas se cumpla con las premisas que propone la siembra directa para el cuidado de la biodiversidad y el aprovechamiento del dióxido de carbono en el suelo. Para conseguir este objetivo, el diseño de paisajes productivos es una estrategia que genera un equilibrio entre las actividades productivas y la conservación de la biodiversidad del ambiente. Me parece que pasa por rediseñar los paisajes productivos, sostener los niveles de producción y de rentabilidad que son importantes, tener indicadores sólidos de triple impacto y rediseñar los paisajes productivos dentro del predio y también a nivel de la cuenca, ¿no? Para eso es importante el trabajo en red de los productores como primera instancia, pero también inmediatamente integrando a la ciencia y a la tecnología en todas estas discusiones. Después de ver cómo la producción agrícola sostenible es una tendencia a nivel global, queremos agradecerle a los referentes de APRESID por compartirnos su experiencia. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede hacer un control biológico de las plagas. El mal uso o abuso de herbicida durante décadas, junto a otros factores, trajo aparejado la problemática de la resistencia. Y en este segmento de Saber Rural les contamos cómo se puede revertir esta situación con un manejo sustentable. El manejo integrado de plagas consiste en la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas, combinando estrategias y prácticas culturales específicas de gestión biológica, química, física y agrícola, para producir cultivos sanos y minimizar la utilización de plaguicidas, mitigando o reduciendo al mínimo el riesgo que plantean estos productos para la salud humana y el medio ambiente. El manejo integrado conceptualmente implica utilizar todos los métodos, todas las herramientas de manejo que disponemos, o sea que ahí dentro del manejo integrado está el manejo cultural o el control cultural, en el cual hay un montón de prácticas de manejo cultural, pero quiero decir, son prácticas que no tienen costo prácticamente para el productor y que son muy organizativas y son buenas prácticas que conducen a que el cultivo nazca y crezca en condiciones más favorables y las plagas estén en condiciones desfavorables. O sea, todo eso es manejo integrado, manejo cultural, y eso va complementado con
con el control químico, con la rotación de cultivo, con la rotación de productos, cuando hablamos de control químico, con el control biológico, el manejo de los enemigos naturales de las plagas, con el control mecánico, en muchos casos, que se puede hacer. O sea, en definitiva, uno lo que tiene que hacer es coordinar y programar y proyectar a lo largo de un cultivo o a lo largo de todo un sistema de producción los manejos de las plagas que pudieran aparecer en ese cultivo. Eso es manejo integrado. Una vez que yo conozco esas poblaciones, ahí tomo la decisión y aplico un manejo integrado. Que el manejo integrado no tiene que ser de todas las estrategias. Puedo tener material que no es genético, semilla no mejorada genéticamente, sino semilla común. Puede que no pueda hacer ninguna corrimiento de fecha de siembra y no haya estrategias culturales, que mecánicamente no vaya a trabajar el suelo, pero sí con 2 o más estrategias que yo integre y ya puede haber una integración. No hay un paquete de manejo integrado, cada situación es particular, pero lo que hay que hacer y que se puede hacer en todos los casos es evaluar los enemigos naturales que hay y seleccionar y usar adecuadamente los fitosanitarios. Eso se hace. Durante muchos años el manejo integrado fue una frase, o sea, fue un enunciado que manejaban los técnicos que trabajamos en la universidad y no se practicaba. Hoy yo creo que el manejo integrado está mucho más cerca. Los cultivos de servicio, un ejemplo de algo que en otro momento hubiese sido impensado, ¿no? Todo eso contribuye al manejo de plagas. El cambio climático ya está afectando la agricultura y se prevé que los impactos se agraven en los próximos años, con diferentes grados de severidad y complejidad, pudiendo ser variables de acuerdo con la región geográfica y las condiciones particulares del contexto climático y socioeconómico de los sistemas de producción alimentaria. Estos factores alteran los ambientes, generando situaciones en las que los patógenos que habitualmente se presentan en los cultivos no prosperen, variando las amenazas sanitarias. Por un lado está la resistencia por el uso indiscriminado y no cambiar los productos fitosanitarios. Eso genera resistencia a los productos. Pero a la vez hay un cambio en las poblaciones de organismos. O sea, en maleza nosotros decimos cambia la composición florística. Es decir, si yo presiono siempre con el control de una maleza, hay otra que va a ocupar ese lugar. Entonces cambia la composición florística. Lo mismo pasa en insectos. O sea, el lugar o el nicho ecológico, porque esto es parte de la ecología, ¿no? El nicho ecológico, el hábitat que deja de ocupar un organismo porque vos lo combatís, lo intenta, o por lo menos lo coloniza, otro organismo. Entonces, hay cambios de poblaciones, hay aparición de nuevas plagas, de especies que por ahí no eran preponderantes, no eran frecuentes, pasaban inadvertidas y no se tenía evaluado ni siquiera el daño económico que provocaban, que en algún momento empiezan a provocarse, la población empieza a crecer, se empiezan a hacer numerosas, empieza a preponderar, entonces mira, este individuo, esta maleza, este insecto, este patógeno que en su momento no estábamos prestando atención, lo tenés que poner en el radar como para controlarlo o por lo menos tener una alerta y poner a estudiarlo, porque en definitiva todo parte del estudio de la biología de las plagas y de la biología de los cultivos para poder tener un manejo. Si no conocemos la biología de las plagas, no sabemos qué plaga es, cómo se reproduce, cómo se difunde, mal podemos aplicar técnicas de manejo, mucho menos manejo integrado. Considerando las características de las malezas, como parte de un proyecto de investigación, el Grupo de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires impulsa líneas de trabajo e investigación que se proyectan a diferentes especies. Con el tema de resistencia, por el proyecto de la cátedra trabajamos en malezas desde hace tiempo, básicamente, en varias malezas. Nuestra bandera fue el nabo resistente, que es la maleza que nosotros reportamos como resistencia, como triple mecanismo de acción, tres mecanismos de acción: glifosato, inhibidor de la ALS, que son sulfonilureas, y 2,4-D, que es un producto que está desde el año 50 o 60 en el mercado. Entonces el primer caso de resistencia a 2,4-D en Argentina lo reportamos nosotros. Entonces es un poco la bandera. Y hoy en día lo que estamos viendo que a partir del cambio o a partir de
esa generación de población con triple resistencia se hizo y se está haciendo mucho abuso de otros productos que no pertenecen a esos mecanismos de acción, pero que igualmente están desarrollando menores sensibilidades de la maleza. O sea, hoy seguimos viendo que, por ejemplo, tenemos nabos, o biotipos de nabo, mejor dicho, con menor sensibilidad a fluorocloridona, que es uno de los productos básicos que se usa para combatir los nabos resistentes en los cultivos de cereales de invierno, fundamentalmente. Después estamos trabajando, eso es la base del trabajo, pero después estamos trabajando en otras especies, estamos trabajando con avena negra, con resistencia a algunos graminicidas, estamos trabajando con una población de cebadilla silvestre, cebadilla criolla silvestre, que nace o crece o se ha desarrollado básicamente en todo lo que es el cinturón serrano, o sea, todo lo que es camino de acá de Azul a Tandil, ¿sí? En todo lo que es la Boca de la Sierra. Esa especie resistente a glifosato empieza a invadir los campos agrícolas y bueno, y por lo tanto la estamos estudiando y estamos viendo alternativas de manejo. Después de ver cómo se puede mejorar la productividad, eficiencia y el cuidado del medio ambiente con manejos integrados, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la UNICEN por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. En la producción bovina, la demanda nutricional varía entre cada etapa de crecimiento y para ver cómo se la puede mejorar, en el siguiente informe referentes de Betifarma nos asesoran. Con la expansión de la agricultura de las últimas décadas, la producción de ganados y carnes bovinos ha registrado un desplazamiento de los rodeos. Fue una circunstancia, la corrida de superficie ganadera en manos de la agricultura fue una circunstancia lógica, una circunstancia donde además producir una hectárea de maíz te puede dar más kilos que producir una hectárea de pastura, en condiciones distintas, con una intensificación, con lo que sea. Lo que sí ocurrió es que cuando hablamos de stock de ganado y vemos que sube un poquito, baja un poquito, tenemos que tener en cuenta que la superficie ganadera sí disminuyó muchísimo más que cualquier otra variable. El desarrollo agrícola fue corriendo la frontera ganadera y exigiendo un poco que las vacas, que más o menos son las mismas en los últimos años, más allá de algún pico de sequía y liquidación, se tengan que acomodar en menos hectáreas de menor calidad de suelos, lo cual empieza a requerir, para mantener los índices productivos y reproductivos, una intensificación de esa ganadería, ¿no? En todo aspecto, no solo el feedlot, digamos, sino la cría y la recría, para uno sostener índices en menos superficie o en superficies más pobres, requiere suplementaciones, requiere una planificación de la alimentación para poder sostener los índices, ¿no? El desarrollo de la genética ofrece materiales para mejorar la calidad de la carne vacuna, contemplando diferentes esquemas productivos. La intensificación y nuevos modos de manejo de los rodeos bovinos demandan un ajuste de los planes nutricionales para que la genética exprese su potencial y de ese modo poder elevar el peso de faena en las diferentes etapas de producción. Hay mucho para hacer desde lo nutricional en la cría, en la recría y por supuesto también el engorde para lograr subir nuestro peso de faena, que sería lo que nos generaría saldos exportables voluminosos que traerían valor a la cadena, ¿no? Si vos tenés una genética y esa genética no haces un sistema de cría, recría y podés explotar todo lo que la genética te puede aportar, o sea, la genética es una parte, no es un todo. O sea, yo puedo tener un excelente nivel genético, pero si hago una mala crianza, tengo una mala sanidad, tengo una mala nutrición, una mala historia nutricional, ninguno de esos valores que se van a expresar genéticamente van a ser posibles. Los planes nutricionales son la base del éxito de la conversión de alimentos en kilos de carne
y los nuevos modelos de producción exigen un manejo de precisión que contemple el contexto económico, sanitario y climático. Es muy común en los años secos o complicados que aparezcan los destetes precoces, anticipados. Por ahí los que están más vinculados a la cabaña además utilizan el crib feeding, que es la suplementación al pie de la madre, y alguna otra suplementación estratégica de vaquillonas, sobre todo de servicio a 15 meses, que para su segundo servicio tienen que darle de tomar la leche al ternero, terminar de crecer ellas, entonces tiene una demanda nutricional más alta que otra categoría. Entonces hay a determinadas categorías, como los terneros y esta vaquillona de segundo servicio, que la inseminamos a los 15 meses, ahí deberíamos apuntar los esfuerzos de suplementación. La nutrición que uno maneja es una nutrición de tipo poblacional. Si bien uno en el libro ve o en los programas de nutrición ve o maneja una nutrición, si se quiere, más matemática de un individuo, después la tiene que llevar a una población. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si nosotros decimos que el animal va a comer 10 kilos y necesita tantos gramos, tanto porcentaje de proteína, eso es un animal. Ahora, dentro de un corral o dentro de un sistema de producción hay interacción, hay variabilidad, hay diferentes comportamientos y hay factores climáticos, factores de manejo del hombre que van a afectar eso. Por ejemplo, que te afecten el consumo. Entonces, si nosotros le seguimos el programita y no damos el manejo, no damos la infraestructura para que me coma esos 10 kilos y el animal termina comiendo 6 o 7 por lo que sea, estamos mintiéndonos de la nutrición. Entonces tenemos que tener una visión una visión nutricional de sistema de producción y poblacional. Las recrías, claramente que hay que hacer un balance entre el valor de la tierra, porque ahí necesitamos unas ganancias de peso más parecidas a los 600, 700 gramos, y empezamos a competir un poco con la agricultura. O sea, no lo podemos hacer en un campo natural, entonces necesitamos por ahí ya verdeos de invierno, alfalfas. Las recrías a corral también funcionan, son un poco más complejas, requieren de más manejo y tienen un costo más elevado. Entonces depende un poco de cómo esté integrada la empresa ganadera en sus eslabones para ver qué tipo de recría desarrolla, pero claramente que la recría pastoril o pastoril con suplementación para agrandar un poquito el campo es el mejor camino, ¿no? La combinación de etapas puramente pastoriles con etapas de encierre a corral estratégicos no solo es una fase fundamental del negocio que permite diluir la relación compra-venta, sino también lograr una mejora de la calidad expresada en el gancho. En Argentina tal vez por faenar animales livianos tenemos la costumbre de poner animales de 200 kilos en promedio al inicio, cuando vemos que países vecinos, no hablemos de Estados Unidos o de Canadá o México, sino de países vecinos como Paraguay, Brasil o Uruguay, ingresan con un animal de mínimo 100 kilos más, ¿no? Entonces ahí es donde falta el eslabón de la recría. Y de una vez que están a corral, uno lo que quisiera es que el corral sea un terminador, ¿no? El que logre la terminación comercial de ese producto, el engrasamiento necesario, el color necesario que busca el consumidor. Entonces uno entiende el corral como un lugar donde en 120, 150 días uno pueda meter 160, 170 kilos al animal y poder sacarlo. Entonces uno pensaría, bueno, en un inicio de 300 y una salida de 450. Digamos, hoy hay mucho interés en desarrollar ese animal por la exportación, o sea, hay tanto en engordes propios como hotelería, tenés mucha hacienda de novillo pesado, donde necesitas esa recría que entre más pesado porque es difícil manejar a corral, con dietas de corral, una ganancia de peso de recría, ¿no? De menos de 1 kilo. Entonces, cuando uno tiene que ir al corral, es el momento para acelerar a fondo y tener una dieta con arriba de 3 megacalorías de energía y darle con todo, ¿no? El manejo nutricional de precisión, relacionado de modo directo a la aplicación de un plan integral, debe contemplar las demandas de los animales y las exigencias de los consumidores. Nosotros, más allá de la parte de los productos, donde tenemos siempre productos que buscan cubrir los requerimientos nutricionales, tener los aditivos que favorezcan la digestión y la eficiencia sobre todo, ¿no? Que el índice más importante es la conversión alimenticia. Entonces, desde la parte nutricional nosotros tratamos de poner todo el paquete de aditivos necesario, también pensando un poco en el futuro, donde van a empezar a haber prohibiciones de algunos de estos aditivos que ocurren en el resto del mundo y tenemos que
reforzar eso con otro paquete de aditivos naturales, promotores de crecimiento naturales, paquetes de salud intestinal para los terneros recién ingresados. Entonces, bueno, hay que posiblemente ir pensando en un camino futuro que va a venir respecto de esos aditivos, pero después el otro trabajo fuerte que hacemos en Betipharma tiene que ver con la parte económica del negocio, donde si bien la nutrición es una parte muy importante, tratamos de asesorar a nuestros clientes en todo lo que hace a la parte productiva, ¿no? Desde la parte sanitaria, manejo, el entrenamiento de la gente, y un poco entender cómo manejarse en el negocio, momentos de compra, momentos de venta, recría, esto que hablábamos hace un rato, estar un poco encima de los números y no solamente estrictamente en lo nutricional. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.